Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, hoy vamos a seguir trabajando en Scrum en la práctica. ¿Cómo trabajamos Scrum desde nuestro proyecto? Bueno, recordemos cuáles son los elementos de Scrum. Entonces está la lista del producto, la planificación del sprint, la lista de pendientes del sprint. Estos tres elementos ustedes ya los tienen listos y están entonces preparados para arrancar su primer sprint. Durante ese primer sprint ustedes van a trabajar en el incremento del producto. Para lograr ese incremento del producto van a tener que hacer otros artefactos de Scrum, que son la reunión diaria, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. Vamos a trabajar sobre esos elementos que seguimos. Entonces, lo que han hecho hasta el momento es distribuir la lista de producto en lista de pendientes del sprint. Entonces, ya saben durante este sprint cuáles son las historias de usuario que van a desarrollar. Esa lista de pendientes del sprint ustedes la han dividido en su planeación en diferentes tareas. Ahora la idea con esas tareas es pasarlas a en curso o en progreso y después a terminadas. Entonces, Scrum decimos que es un marco de gestión de proyectos. ¿Qué significa que es un marco de gestión de proyectos? Que nos define tareas para gestionar y administrar un proyecto, pero no define tareas de cómo se debe hacer un software como tal. O sea, no define tareas de diseñar el software ni de codificar el software como tal. Usualmente combina con otros procesos y metodologías de desarrollo de software para poder resolver esta duda. Vamos a mirar nuestra reunión diaria. Entonces, ¿qué es la idea de que ustedes trabajen en la reunión diaria? La reunión diaria son 15 minutos y ustedes la van a hacer no todos los días, sino los días que hagan sesión de trabajo para su proyecto de Scrum. Entonces, van a contestar tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Y qué impedimentos hoy? Entonces, le van a contar a sus compañeros porque ese es el objetivo del Scrum diario, es que todo el equipo de trabajo conozca cada uno qué está haciendo, o sea, qué hizo antes, qué va a continuar haciendo si ya terminó sus tareas y qué impedimentos tiene. Cuando tú cuentas los impedimentos que has tenido, buscas apoyo en el grupo y muy seguramente el grupo te va a ayudar a solucionarlos. Normalmente las historias de usuario deben de ser una oportunidad de una conversación entre el dueño del producto y el equipo de trabajo o el equipo de Scrum. Es así entonces cuando comenzando cada sprint se vuelve a reunir el dueño del producto con el equipo de trabajo y verifican que la información de la historia de usuario sea completa. En este momento es cuando se supone se deben escribir los criterios de aceptación. ¿Para qué? Para que esos criterios de aceptación ayuden a definir qué cosas van a ir dentro de la historia de usuario y qué cosas no van a ir dentro de esa historia de usuario. Que los criterios de aceptación de una historia de usuario informan sobre ciertos comportamientos del producto, tanto en escenarios exitosos como en escenarios fallidos. ¿Qué es un escenario exitoso? Es cuando todo sale como esperábamos y logramos llegar a eso. Por ejemplo, cuando usted quiere loguearse en un sistema, pues bien, un escenario exitoso es cuando usted entra la contraseña que debe entrar, su login y ingresa al sistema. Un escenario fallido podría ser es cuando usted se equivoca de la contraseña. Entonces, los criterios de aceptación le van a decir qué pasa con el sistema en ese caso. Y esos criterios de aceptación nos van a hacer una base para las pruebas de aceptación. Entonces, esos criterios son muy importantes para nuestro proyecto. Esos son 7 consejos que nos dan sobre cómo escribir los criterios de aceptación. Pues bueno, entonces nos dicen es primero que toda historia de usuario al menos debe tener un criterio de aceptación. Miren lo mala que fui yo con ustedes. Les estoy diciendo que cada historia de usuario debe tener al menos como mínimo 2 criterios de aceptación.
para lograr ir al camino correcto y al camino fallido. Lo segundo es que se deben de escribir antes de la implementación. No se puede esperar que ya el programa exista para escribir los criterios de aceptación, porque lo que estamos buscando con esos criterios de aceptación es que el equipo de trabajo entienda perfectamente el software, o entienda en este caso la historia de usuario, qué tiene y qué no tiene. Debe ser posible, cuando vayamos a las pruebas, probar ese criterio de aceptación de manera independiente a otros criterios de aceptación. Adicional a eso, también debemos de establecer cuándo pasa y cuándo falla ese criterio de aceptación. Sencillo, si nosotros decimos que estamos sumando 1 más 1 es igual a 2, el criterio de aceptación cuando pasa es porque el resultado numérico coincide con el resultado esperado y falla cuando pasa lo contrario. El criterio de aceptación se centra entonces en lo que debe hacer el software, pero no en cómo lo vamos a implementar. En este momento del criterio de aceptación sí pueden colocar criterios no funcionales. Ojo con esos criterios no funcionales, deben de estar asociados a la historia. Entonces, si estamos en una historia que es sobre cómo ingresar al sistema, posiblemente nos interesan cosas de seguridad. Pero, por ejemplo, si estamos en otro tipo, por ejemplo, para juegos, nos interesa el tiempo de respuesta. Y la otra es que son el equipo el que escribe las historias de usuario. El que escribe las historias de usuario es el dueño del producto, mientras quien escribe los criterios de aceptación son el equipo de trabajo. Y es así para poder que ese equipo de trabajo obligarlo a que converse con el dueño del producto y que se entiendan y puedan escribir algo que sea verídico de lo que el usuario espera que ocurra. Existen varias formas de escribir criterios de aceptación, muchachos. Aquí les dejo algunas. Nosotros estamos trabajando con la última, dado que, cuándo, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esta es la forma que vamos a trabajar. Dado es una precondición. Cuando la acción que se produce, entonces las consecuencias o acciones esperadas. Vamos a ver algunos ejemplos. En este ejemplo, dice que la historia de usuario es: como cliente, quiero retirar dinero del cajero para evitar ir al banco a hacer la cola. Vamos a mirar el escenario 1. La cuenta tiene saldo. Entonces, dado que la cuenta tiene saldo, la tarjeta es válida, el PIN o el código es válido y el cajero tiene dinero, miren todo lo que se necesita que se junte. Entonces, cuando el cliente pide dinero, la cuenta es debitada, o sea, se le disminuye lo que tú sacas y el dinero es entregado al cliente y el cliente recupera su tarjeta. Miren cuántas cosas pueden salir en ese parte mal. Puede ser que la cuenta no tenga saldo, puede ser que la tarjeta no sea válida, puede ser que el saldo no alcance para el retiro que quiere el cliente. Entonces miren que todos esos serían otros escenarios de criterios de aceptación. Bueno, queda el escenario 2 para que ustedes lo lean. Otro ejemplo es cuando se quiere hacer un check-in online. Entonces, como cliente quiero, con una reserva ya paga, quiero hacer el check-in para poder acceder a mi vuelo sin ningún problema. Entonces, el escenario 10 dice que el nombre del cliente solo puede tener letras. Dado que el cliente está en la ventana de check-in, ya estamos ahí en la partecita de la ventana para hacerlo, cuando ya escriba algún carácter en el nombre que no corresponde a una letra, le va a salir un mensaje de error diciendo: ojo, eso no sirve en este caso. ¿Ok? Entonces, los criterios de aceptación a pruebas, ¿cómo los vamos a trabajar?
La idea es que ustedes ya tienen escritos los criterios de aceptación. Deben de revisarlos y verificar si sí de verdad son criterios de aceptación y si les funciona. Y después de eso lo que vamos a hacer es llevar de esos criterios de aceptación a un caso de prueba, que es un conjunto de entradas y de condiciones y resultados esperados que nos permiten verificar si nuestro producto es de calidad. ¿Por qué sería un producto de calidad? Porque estaría haciendo lo que el cliente pidió. Entonces miremos este ejemplo. Decíamos que el caso ya de la historia de usuario cuando él quiere retirar dinero y tiene saldo en la cuenta. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada en mi caso de prueba? Sería que el saldo de la cuenta son 400.000 pesos, que el dinero solicitado por el cliente son 250.000 pesos. ¿Cuál sería el resultado esperado? Que me entreguen 250.000 pesos y que el saldo en la cuenta que quede sean 150.000. Si el resultado obtenido del dinero entregado es exacto y el saldo de la cuenta son 150.000, el resultado de la prueba es que pasa. Pero si me entregan 250.000 y me quedan en la cuenta 50.000 apenas, pues el resultado de la prueba es que falla. Así haremos los casos de prueba. Uno más cercano o uno que tenga que ver con juegos. Bueno, entonces como jugador, quiero conocer mi puntaje para saber cuántos puntos tengo. Dado que se está seleccionando nombres de esta imagen, ya cuando el jugador selecciona una palabra correcta, entonces el puntaje se incrementa en 10 puntos. ¿Cómo trabajaríamos el caso de prueba? Entonces, los datos de entrada es que estamos en la pregunta, selecciona los nombres de este fruto, la respuesta marcada es abocado y el puntaje, como tenía inicial, serían 50 puntos. ¿Cuál sería el resultado esperado? Que el puntaje fuera de 60 puntos y que la palabra seleccionada ya no se pueda seguir seleccionando. Si la dejamos seguir seleccionando, pues se va a seguir llenando de puntaje. Si el resultado obtenido es que el puntaje queda en 60 y que la palabra queda inhabilitada, significa que hemos pasado esa prueba. Pero si el puntaje, por ejemplo, quedara por debajo, por 40 puntos, en lugar de sumarle el resto, pues el caso de prueba no pasa. ¿Sí? Recuerden pues entonces sus fechas de proyecto. Su primer sprint va desde el 23 de mayo, o sea, desde el sábado anterior, hasta el 5 de junio. O sea, ustedes pueden entregar hasta el 5 de junio, muchachos, sus artefactos de su primer sprint, que va a ser su primer incremento de producto. Sí, señores, tienen que programarlo, algunos me están preguntando, y tendrían que entregar también como artefactos sus criterios de aceptación y las pruebas de aceptación escritas a partir de sus criterios de aceptación. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes realicen exactamente su primer sprint y bueno, que sea bastante interesante. Entonces, ya hicieron la planeación, tienen que pasar a hacer la implementación, van a hacer las reuniones, de estas me van a guardar una evidencia de una sola de las reuniones, van a hacer la revisión del sprint, así como estamos mirando con los casos de prueba a partir de los criterios de aceptación. Y vamos a ver si cumplen o no cumplen. La próxima semana vamos a hablar sobre cómo van a hacer la retrospectiva del sprint, ya para presentarla pues en su proyecto. Bueno, muchachos, aquí quedan algunas referencias en las que nos hemos basado en esta clase y que pueden continuar trabajando. Que les vaya muy bien. Recuerden que de todas formas pueden seguir pidiendo asesorías.